Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Este es nuestro tercer encuentro y en esta oportunidad lo que vamos a hablar es sobre la teoría del contrato social. La teoría del contrato social está en el glosario, ese primer texto que le mandamos a leer, después de sociedad, Estado y sociedad civil. Sociedad civil lo vamos a dejar para más adelante. Ahora me quiero centrar en la teoría del contrato social. Esta teoría nace a los efectos de justificar un nuevo tipo de modelo estatal que es el modelo, que es el Estado moderno. Los contractualistas surgen entre el siglo XVIII y XVII-XVIII y los principales contractualistas van a ser Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau. Vamos a empezar a hablar primero de lo que es la teoría del contrato social. La teoría del contrato social, como bien indica la palabra, es un acuerdo, ¿no? Contrato es un acuerdo entre partes. Acá, las partes, ¿quiénes serían? Los miembros de una comunidad. Acuérdense lo que dijimos entre comunidad y sociedad. Para que exista una sociedad, primero debe existir una comunidad. Y que la sociedad se diferencia de la comunidad por la cuestión de la organización. Con lo cual los miembros de la comunidad tienen que acordar organizarse para constituirse como nación, para constituirse como sociedad. En ese sentido, la teoría del contrato social va a constar de tres elementos clave. Esos tres elementos van a ser un estado primitivo o estado de naturaleza, lo que vendría a ser la comunidad primitiva, los objetivos que llevan al acuerdo, a que los miembros de una comunidad resuelvan reunirse, acordarse, a los efectos de garantizar ciertas cuestiones, y el tercer elemento sería el resultado de ese acuerdo, de ese contrato, que no es otra cosa que el surgimiento del Estado y de esa nueva sociedad. Como yo no tengo pizarrón, no pienso comprarme un pizarrón para esta circunstancia, he armado una suerte de cartelitos para que ustedes más o menos puedan ir copiando algunas cositas, como si tomaran apuntes mientras yo escribiera en el pizarrón. Y acá, por ejemplo, le muestro, a ver si se ve bien, si se ve bien, le muestro lo que estaba diciendo recién, del contrato social y los tres elementos del contrato social. Fíjense en estado de naturaleza, que sería la comunidad primitiva, los objetivos del acuerdo o del contrato. Yo puse objetivo entre paréntesis causa también, porque precisamente existen causas que tienen que ver con las características de esa comunidad primitiva que llevan a los miembros de esa comunidad a reunirse y firmar este acuerdo. Y el resultado, que sería la, el establecimiento de un ente superior, como dirían los autores, que ese ente superior no es otra cosa que el Estado. Los bionaturalistas o contractualistas van a relacionar el Estado con la sociedad, ¿no? O sea, a diferencia de lo que sería Hegel, Marx, como se puede ver en sociedad civil, para los contractualistas, el Estado junto con la sociedad nacen al mismo tiempo. Al constituirse el Estado se está organizando también la sociedad. Estos serían los tres elementos básicos. Ahora vayamos a Hobbes, al primer contractualista. Hobbes es un inglés, pasó tiempo, fue asesor, ministro de Luis XV, Luis XVI, ¿no? Ahora no recuerdo bien que Luis XIV creo. Y los Luises en Francia son el claro ejemplo, como los reyes católicos en España, de lo que es el absolutismo monárquico. Hobbes lo que trata de hacer es justificar, para decir de una manera, y explicar el porqué de la existencia del absolutismo monárquico. Porque ese tipo de Estado viene a reemplazar, a suceder al viejo Estado feudal. La necesidad que los distintos reinos feudales, los distintos feudos, se reunifiquen alrededor de un rey y que este rey tenga el poder absoluto sobre todos los territorios que van a confluir en ese reino, en ese Estado. El absolutismo monárquico, que coincide con la etapa del capitalismo mercantilista, va a ser la transición, podríamos decir, del Estado feudal al Estado moderno. Serían los orígenes del Estado moderno. Y ahora bien, hablando de Thomas Hobbes, Hobbes va a señalar un estado de naturaleza, un estado primitivo. Piensen que los estados de naturaleza, las comunidades primitivas, son cuestiones, podríamos decir, ficticias, no existen, ¿no? O sea,
No es que el Estado, la comunidad era así y de repente resuelve reunirse en sociedad, sino que ellos, para establecer su teoría, van a plantear un tipo de comunidad primitiva, ficticia, imaginaria, a los efectos de explicar y justificar el Estado que están proponiendo, ¿no? Y para eso Hobbes, para justificar el absolutismo monárquico, algo que ya se estaba dando, va a marcar este tipo de estado de naturaleza, ¿no? La frase central de esa naturaleza que nos va a decir Hobbes es que, acá más o menos está, el hombre es lobo del hombre, el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Esto lo va a sacar en su libro Leviatán. El libro Leviatán es donde está desarrollada la teoría de Hobbes. Se me cayó la hoja, pero bueno, vamos a levantarla. Ahí está. Perdón, esto es así, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Ahora empezamos con lo que es la comunidad primitiva para Hobbes. Hobbes, como acá pueden ver, el estado de naturaleza para Hobbes es un estado caótico, por acá, caótico, violento, en donde se da la lucha de todos contra todos. ¿No? Ese es el estado de naturaleza hobbesiano, un estado violento, caótico, donde el hombre es el lobo del hombre, como dice Hobbes, ¿no? Se matan entre sí los hombres en búsqueda de lo que tiene el otro. Es una guerra de todos contra todos. Y a esa violencia hay que ponerle fin. Y el fin de esa violencia es tratar de conseguir la paz y el orden, porque una sociedad violenta, caótica, no puede crecer, no puede desarrollarse. Por lo tanto, los miembros de la comunidad, y acá está el tema del objetivo, los objetivos del acuerdo serían garantizar la paz y el orden y la paz, fundamental para el desarrollo de una sociedad. Este orden y esta paz, ¿cómo se va a conseguir? A través de la violencia. A la violencia la única manera de ponerle fin es con violencia. Entonces, el resultado de ese contrato, ¿qué va a ser? Como pongo acá, a ver si se ve bien, un estado represor. El estado garrote, como podríamos decir. El leviatán. El leviatán, que es simbólicamente una bestia, una gran bestia con un garrote, que trata de poner orden, por ejemplo, en el mundo salvaje a los animales que están todos alborotados. Bueno, viene esta bestia con el garrote e impone el orden, impone la paz. En esa idea del garrote es lo que Hobbes menciona como el Estado, la necesidad del Estado. Imponer el orden y la paz a través del garrote, a través de la represión. Y eso no es otra cosa que el Estado absolutista monárquico. Tengan en cuenta eso, ¿no? Para Hobbes, cuando hablamos de un Estado hobbesiano primitivo, una comunidad hobbesiana es una comunidad caótica. Y para ponerle fin a ese caos, lo que se necesita es el garrote, la mano dura. Y precisamente esa mano dura, ese garrote para imponer la paz y el orden, es la primera función que va a adoptar el Estado moderno. Cuando después veamos bien Estado moderno y veamos cómo se va dando en el siglo XIX y en el siglo XX, vamos a ver que esa primera función del Estado que la mantiene y se mantiene al día de hoy es la de imponer el orden y la paz, ¿no? Dentro del territorio de ese Estado. Por algo, cuando hablábamos la otra vez del monopolio de la violencia, del monopolio de la coacción física legítima, es precisamente eso: controlar la seguridad, el orden y la paz en un territorio. Esta primera función del Estado moderno es lo que precisamente Hobbes nos va a hablar del garrote, del leviatán. Esto es porque si no se va a hacer muy extenso el video, la charla esta. Pasemos ahora a Locke. John Locke, también inglés, también británico, filósofo, empresario, comerciante, va a retomar la idea de Hobbes algunos años después y va también a tratar su teoría sobre la creación del Estado a partir de esa idea del acuerdo social que nos planteaba Hobbes. Locke, a diferencia de Hobbes, es liberal.
Locke es considerado el padre del liberalismo político, el padre del parlamentarismo moderno y el que nos tira la idea de propiedad privada. Con Locke surge esa idea de la propiedad privada y con Locke nace el Estado moderno, podríamos decir. Locke es uno de los líderes e ideólogos de lo que sería la gloriosa Revolución Inglesa que se da en 1688, finales de lo que sería el siglo XVII, ¿no? Por eso al principio dije siglo XVIII y después también aclaré siglo XVII porque me olvidaba de eso, no, pido disculpas. Y como es Locke, como uno de los ideólogos de un proceso que viene ya de tiempo atrás, de hace más de 50 años, de luchas en Inglaterra, al final en el 88, 1688, se impone un nuevo tipo de Estado. A la Cámara de los Lores se le va a sumar la Cámara de los Comunes. La Cámara de los Lores, piensen en la Cámara de Senadores actual. La Cámara de los Comunes, piensen en la Cámara de Diputados. La Cámara de los Lores serían los viejos señores dueños de la tierra. La Cámara de los Comunes serían la de los ciudadanos, los plebeyos, que son los que tienen la plata, porque precisamente la burguesía nace de la ciudad, de los pueblos alrededor, que se construyen alrededor del palacio del señor feudal. En Inglaterra eran los burgos, de ahí surge el nombre burguesía. Y son los burgueses, con su idea liberal, porque son los que empiezan a tener capital, los que crean los bancos, los que bancan los descubrimientos científicos, los descubrimientos tecnológicos, lo que van a ser los padres de la revolución industrial, son los que quieren también participar en la toma de decisiones. Y esto es lo que se logra con la gloriosa Revolución Inglesa. El inicio de lo que van a ser las famosas revoluciones burguesas que van a ir modificando el panorama político y estableciendo de ese estado feudal a los nuevos estados modernos, a los estados capitalistas. Para Locke, el hombre es libre por naturaleza. Esta es una base central del liberalismo. Es libre por naturaleza y la teoría de Locke va a estar escrita acá, en el segundo tratado sobre el gobierno civil. Hay un primer tratado que mucha trascendencia no tiene y en su segundo tratado es donde Locke va a desarrollar esta teoría. ¿Cómo va a ser el estado de naturaleza en Locke? Pacífico y armonioso. ¿Por qué no? O sea, ya no parte de lo violento de Hobbes, porque si para Locke el estado de naturaleza, el estado primitivo, fuese violento, caótico, la respuesta a esa era lo que responde Hobbes, la violencia. Entonces él, para establecer la cuestión de las libertades civiles y de la propiedad privada, va a partir sobre la base de una comunidad pacífica, armoniosa, pero que corre riesgo. ¿Cuáles son los riesgos que corre? Que alguien de afuera venga e interrumpa esa paz, esa armonía. O si no, que de adentro alguien pretenda lo que tiene el otro. Y al pretender lo que tiene el otro y a tratar de hacer justicia por mano propia, ¿qué termina haciendo? Provocando el caos. Entonces, los miembros de la comunidad, ahí están los objetivos del acuerdo, los miembros de la comunidad, ¿qué es lo que tratan de hacer? Garantizar, lo que dice por acá, garantizar la propiedad privada y las libertades individuales. El hombre es libre por naturaleza, pero para garantizar esto, nos va a decir Locke, va a renunciar a dos libertades. La libertad de gobernar y la libertad de impartir justicia. Cede esas dos libertades, se las cede a un gobierno civil, en beneficio de sus otras libertades y en beneficio de poder acumular riqueza, de poder tener su propia propiedad, de poder expresarse libremente sus ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta sería la cuestión del liberalismo. Por lo tanto, el resultado de ese acuerdo de la teoría de Locke es lo que lo podemos llamar como estado garante o estado mínimo. Es el origen del estado moderno. Es el estado liberal propiamente dicho. Y con Locke nace la segunda función básica del estado liberal. Vamos a dejarlo un rato más, a ver si la copiaron. Muy bien. La segunda función básica del estado liberal, del estado moderno, que es la de garantizar las libertades o los derechos individuales y la propiedad privada. Fíjense que con Hobbes y con Locke tenemos las dos funciones básicas del Estado moderno. Garantizar el orden y la paz
y garantizar las libertades individuales y la propiedad privada. Esto se va a mantener, se va a seguir manteniendo hasta el día de hoy. Cuando hablamos de Estado liberal hablamos de eso, ¿no? A lo que propone primero Hobbes le agregamos lo que propone Locke. Si le sacamos lo que propone Locke y nada más que mantenemos el orden y la seguridad, deja de ser un Estado liberal, ¿no? O por lo menos deja de ser el Estado moderno. Y ahora pasemos al tercer contractualista. Pido disculpas por esta rapidez, pero bueno, no podemos, presencialmente sería otra cosa, ¿no? Vamos al tercer contractualista, que es Rousseau, el ginebrino. Ginebra en esa época Suiza, pero pertenecía a Francia. Y cuando ustedes escuchan hablar del ginebrino, están hablando de Rousseau. Rousseau, un tipo que es muy discutido en la filosofía, en la sociología, en la teoría política. Para Rousseau, para muchos autores, Rousseau es el padre de la democracia moderna, para otros el padre del totalitarismo, para otros es el padre o los inicios de lo que después sería lo que retomaría Marx. Desde mi punto de vista, Rousseau coincido con que es uno de los padres de la democracia moderna, de los modernos, ¿no? de los demócratas modernos, como diría Bobbio en el texto que tienen que leer más adelante, ¿no? Rousseau. Para Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza, pero ¿qué es lo que lo hace malo al hombre? La sociedad, ¿no? La sociedad convierte al hombre bueno en algo malo. La teoría, Rousseau escribió mucho, pero la teoría sobre el contrato social está en su libro que se llama precisamente Contrato Social. A esto que venía hablando Locke y Hobbes le pone nombre y apellido, para decirlo de una manera, Rousseau. Rousseau lo va a definir como contrato social. Ni Locke ni Hobbes hablan específicamente de un contrato social, sí hablan de acuerdo, de todas estas cuestiones, pero no lo definen tan bien como lo define Rousseau. Pero además, otra cosa, mientras que Hobbes ya está justificando lo que se viene dando hace tiempo, el Estado absolutista, y Locke explica lo que nace a partir de la gloriosa Revolución Inglesa, Rousseau va a tratar de justificar hacia dónde tiene que ir el Estado. Porque lo que propone el resultado del contrato social de Rousseau se va a dar 200 años después. Rousseau es uno de los que nosotros hablamos, las nuevas ideas que van a influir en la independencia latinoamericana, pero Rousseau muere antes de la Revolución Francesa. Y las ideas de Rousseau se van a empezar a poner en práctica a partir de la Revolución Francesa. Pero van a tardar más de 200 años, recién a mediados del siglo XX, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, es donde ya podemos hablar de un Estado democrático liberal, donde ya la democracia, si bien ya hubo democracia desde antes, en Estados Unidos, en algunos países, es a partir de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después de la década del 80, donde se empieza a expandir el tema de la democracia, este Estado que propone Rousseau, ¿no? Por lo tanto, Rousseau, como no va a hacer énfasis en el resultado, porque el resultado todavía no está, el resultado va a venir mucho después, ¿en qué hace énfasis Rousseau? En el contrato, en el acuerdo. Por eso fíjense que Hobbes va a hablar de Leviatán, su libro Leviatán, que es el resultado de ese acuerdo, el Estado garrote. Locke, su libro lo va a titular Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil. ¿Cuál es el resultado del acuerdo? El gobierno civil, el parlamentarismo. Por lo tanto, también Locke, su obra la titula con respecto al resultado. En cambio, Rousseau, como todavía no se da ese resultado y es hacia donde tendría que tender la humanidad, la sociedad, va a centrar su eje en el acuerdo. Por eso el título de su obra se llama Contrato Social, porque hace referencia al acuerdo y no al resultado del acuerdo. Y para ir finalizando esta pequeña clase, vamos a hacer también lo mismo con Rousseau que hice con los otros autores. Acá vemos el estado de naturaleza de Rousseau. Es parecido, fíjense, al de Locke. En vez de hablar de armonioso, vamos a hablar de feliz, ¿no? Un estado pacífico y feliz, en donde el problema, como decía antes, es la propiedad privada, básicamente. Rousseau, en sus discursos sobre los inicios de la desigualdad, no en este contrato social, sino en otro texto de él, va a decir que el día
que vino un hombre y alambró todo un territorio y dijo, esto es mío, ahí empieza la propiedad privada y ahí empieza el origen de las desigualdades. También en otro lado hay otra frase muy común de Rousseau que dice, cada vez que veo construir palacios en la capital, veo cómo se transforma en ruinas el resto del país. Pensando en eso de la desigualdad. Rousseau es un tipo que piensa mucho en la igualdad de los individuos. Por eso muchos autores no lo van a definir como liberal a Rousseau. Desde mi punto de vista es un liberal radicalizado. Un liberal que plantea la libertad de las personas, un liberal que plantea la justicia, que cree también la ley, pero lo que plantea, a diferencia de los otros autores, lo que plantea es la igualdad entre las personas. ¿No? Algo muy difícil, congeniar libertad con igualdad, pero bueno, es lo que trata de hacer con esa idea de voluntad general. Porque el acuerdo, fíjense, el objetivo del contrato es garantizar la voluntad general. Y la voluntad general no es otra cosa que la voluntad de todo el pueblo, la voluntad del colectivo, ¿no? La voluntad general está por encima de la voluntad individual. Esto aquí hace referencia que es más importante la comunidad que nuestra propiedad privada. ¿Podemos tener propiedad privada? Sí, pero esa propiedad privada, esos derechos van a estar en un segundo plano al lado de lo que es la colectividad, lo que es el colectivo. Por eso muchos autores hablan de la ciudadanía total, por eso muchos autores van a decir que Rousseau abre el camino para los totalitarismos del siglo XX, o abre el camino para lo que es el comunismo, para lo que es el socialismo científico, lo que va a ser Marx, y no lo van a asociar con la democracia. Y otros autores sí lo van a asociar con la democracia, porque la idea de democracia a partir del siglo XX hace juntar dos conceptos que, si uno se pone a pensar, son antagónicos, ¿no? Que son el concepto de libertad con el concepto de igualdad. Eso es lo que trata de hacer Rousseau con su teoría del contrato social y con la idea de la voluntad general. Y para finalizar, el resultado, por lo tanto, de la obra de Rousseau sería un Estado igualitario, lo denomino yo así, que sería el Estado democrático. Que, como vuelvo a insistirle, este Estado democrático se va a empezar a dar después de la Segunda Guerra Mundial, pleno siglo XX. Para que se den una idea, y con esto voy finalizando, cuando Alfonsín, en Argentina, en 1983, asume el gobierno, nada más que a nivel mundial existían 40 democracias, 40 regímenes democráticos, 40 estados democráticos. Hoy supera el centenar de estados democráticos. Si bien antes de las guerras mundiales hubo intentos, en otro caso a partir de la ley Peña, en otros, o sea, Estados Unidos ya desde que se crea la independencia y sobre todo después de la guerra de secesión, también del siglo XIX, en Europa después de las revoluciones burguesas, fíjense en Francia, que va por la Quinta República, cae la República, vuelve la monarquía, cae la monarquía, vuelve la República. Fíjense que recién en el siglo XX se va a empezar a imponer lo que es la democracia, lo que es este tipo de Estado. Y hacia finales del siglo XX, donde podemos hablar ya de un Estado democrático liberal. ¿Qué significa un Estado democrático liberal? Que la igualdad empieza, por lo menos está en un mismo nivel que la idea de libertad. Bueno, chicos y chicas, hasta acá llegamos. Nos veremos en el próximo encuentro. A lo mejor vuelvo a usar el tema del tutorial como hice en las dos primeras apariciones, o sigo así. Veo lo que se me ocurre para el próximo encuentro. Nos estamos viendo y cuídense, quedémonos en casa. Chao.